La palabra de Dios nos habla de que al Señor Jesucristo lo seguían las multitudes, aun y cuando Él trataba de apartarse en algún momento para descansar, trataba de apartarse Él con sus discípulos para poder descansar y tener un momento para relajarse y poder retomar fuerzas. Las multitudes eran enormes, eran miles los que le seguían. Y nos dice la Escritura que en una de esas ocasiones los mismos discípulos se le acercaron para decirle: el lugar es desierto, la hora ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y este es el comienzo de nuestro mensaje para el día de hoy. Jesús les dijo a sus discípulos cuando le estaban diciendo: despídelos, que puedan ir por las aldeas, por los lugares aquí aledaños y puedan comprar lo que necesitan para alimentarse. Y Jesús les dijo, y te está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí en este momento: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. No tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. La Biblia en la Escritura nos habla que tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestra manera de ver, de entender. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder ver las cosas conforme al reino de Dios. Nuestra mente, nuestros pensamientos, la manera como decidimos está contaminada con las cosas y las costumbres, las formas y los modos del mundo. El Señor Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse. Los discípulos veían que no tenían pan, veían que ya era tarde, veían que era necesidad de ir a buscar en los lugares aledaños, conforme al mundo, la provisión. Y el Señor Jesús, con la mirada puesta en el cielo, con la mirada puesta en el poder de Dios, con la mirada puesta en aquel que todo lo puede, les dice: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos nuevamente, con la mirada puesta en los recursos, en las formas, en los medios del mundo, le vuelven a decir: Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El reto para nosotros en este momento es: si hubiéramos estado ahí, si tú hubieras estado ahí, si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiéramos respondido al Señor? No tiene necesidad de irse, Raúl. No tiene necesidad de irse. Dales tú de comer. Moisés, Tina, David Acevedo, Robert de la Tejera, Edgar García, a todos, a cualquiera de los que estamos aquí, hagan de cuenta que el Señor nos está diciendo: tú, ¿qué vas a hacer? Dales tú de comer a esa multitud. No se trata de 1, de 2, de 3. Dales tú de comer. No tienen necesidad de ir a otro lugar. Aquí se van a alimentar. ¿Qué habrías contestado tú? ¿Qué habríamos contestado? Y esta es una palabra que el Señor Jesús le dio a la samaritana, pero es una palabra que constantemente, te lo digo humildemente y de todo corazón, continuamente, constantemente, la traigo conmigo. Cuando el Señor Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que Dios tiene para ti, si conocieras el regalo que Dios tiene para ti, sin hacer a un lado la gracia de Dios, sin hacer a un lado el regalo enorme que representa que el Padre envió a su Hijo, a Jesús, a morir por nosotros en la cruz. Y esto es por gracia. Y fuimos salvos por gracia. El gran regalo, la salvación. No podemos ignorar el otro don, como cuando Pedro les dice:
testificando del derramamiento aquel del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos. Allí en Jerusalén por primera vez se oyó una gran explosión en Jerusalén. Todo el pueblo se arremolinó, se amontonó y Pedro les hablaba de ese Espíritu Santo que había caído sobre ellos como un don de Dios, como un regalo también de Dios, adicional, juntamente con Cristo, el don del Espíritu Santo. Si conociéramos el don de Dios. Hablamos del Espíritu Santo, comentamos en los mensajes acerca del Espíritu Santo, pero vivimos conforme a ese Espíritu Santo que está en nosotros. Pongamos atención en esto. Todo lo que Cristo hizo en esta tierra, caminando en esta tierra, lo hizo como un hombre cualquiera. El Señor Jesucristo, dejando su trono de gloria, viene y toma forma de siervo como cualquiera de nosotros. En ninguna cosa era diferencia en cuanto a su capacidad y habilidad para obrar en este mundo que cualquiera de nosotros. Así viene Cristo, hace a un lado sus características, hace a un lado sus atributos de la divinidad para caminar la tierra como cualquiera de nosotros. Así como tú enfrentas tu día tras día, así también Cristo lo enfrentó. Así como tú podías ver esa multitud delante de ti, de la misma manera Cristo la vio, pero con una manera muy diferente de entender las cosas, de enfrentar las cosas y de resolver las cosas. Cristo camina entonces la tierra como cualquiera de nosotros. Cada milagro, cada señal que el Señor hizo, la hizo en el poder del Espíritu Santo, caminando la tierra como cualquiera de nosotros, pero cada señal, cada palabra, cada indicación, cada obra que Él hizo, la hizo en el poder del Espíritu Santo. Pongamos atención en esto. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿Qué significa la palabra Cristo? Las dos significan lo mismo, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y tanto Mesías como Cristo significan la misma cosa, una en hebreo, otra en griego. Significan el ungido. El ungido, ¿con la unción cuál? Con la unción del Espíritu Santo. El ungido con el Espíritu Santo. El ungido con el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa Mesías y Cristo. No se trata de un hombre, se trata de lo que significa la palabra, el ungido con el Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo número 4. Y nos dice la Escritura en el versículo 1 que mientras que todo mundo venía para ser bautizado por Juan el Bautista, Cristo también vino para ser bautizado por Juan al río Jordán. Y después de que Juan bautizara al Señor Jesucristo, se vio que descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo. Y habiendo sido bautizado en agua por Juan, el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesucristo, ahora bautizado también con el Espíritu Santo. Lucas 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús ahora, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y en la tentación por el diablo, siendo tentado por el diablo, en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, derrota al enemigo en el desierto, en cada una de las tentaciones que fue presentadas. Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús en la plenitud del poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 14. Y regresa Cristo después de ser tentado por el diablo y de haber vencido en el poder del Espíritu Santo en cada una de esas tentaciones, dice Lucas 4, verso 14, y Jesús regresa en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Hace a un lado el Señor Jesucristo sus atributos de la divinidad para caminar la tierra como cualquiera de nosotros, en la llenura, en el poder del Espíritu Santo. Ahora ha vencido en cada una de las tentaciones y vuelve en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4, verso 18. Y ya en su tierra, ya en Galilea, dice que entró en la sinagoga y leyendo en el libro del profeta Isaías, verso 18, toma para tener la lectura en la sinagoga, en la congregación, cada uno de los sábados, así conforme a la costumbre, como ellos se reunían, y dice que tomó el libro del profeta Isaías para leer lo siguiente, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cada milagro, cada señal, cada palabra fue dada en la guianza, en la plenitud, en el poder del Espíritu Santo, habiendo hecho Cristo sus atributos de la divinidad, sus atributos como Dios caminando la tierra, como cualquiera de nosotros, pero en la llenura y en la plenitud del Espíritu de Dios. Y está leyendo el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro de la sinagoga, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Así como estaba escrito, así como estaba prometido por los profetas, así como había sido profetizado en el libro del profeta Isaías, el Señor ahora les está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y en mí se está cumpliendo delante de todos ustedes esa palabra escrita en el libro del profeta Isaías. Haciendo a un lado sus atributos divinos, camina la tierra como tú, como cualquiera de nosotros, pero en la llenura, en la plenitud del Espíritu Santo, son hechos todos y cada uno de los milagros que Él llevó a cabo. Hechos capítulo número 10, verso 37. Este es el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, dando testimonio del Señor Jesucristo. Hechos 10:37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes saben, porque esto no es un secreto, esto es algo que se divulgó por todos lados,
comenzando después del bautismo que predicó Juan. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Sus atributos divinos hechos a un lado, pero ahora ungido, ahora lleno, ahora en la plenitud del Espíritu de Dios. Ustedes saben todo lo que se divulgó, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo en esa llenura, en esa plenitud, en esa unción del Espíritu Santo, cómo anduvo Jesús haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todas las cosas fueron hechas en esa unción, en ese poder, en esa plenitud. La plenitud del Espíritu Santo. Cristo caminando como un hombre cualquiera, pero en la llenura del Espíritu Santo. Por eso te digo que constantemente viene a mi mente, si conocieras el don de Dios, si pudieras entender el don de Dios, el Espíritu Santo que es dado a cualquiera que cree en Él. Cualquiera que tenga sed, venga a mí, dijo el Señor Jesucristo. Venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Cualquiera de nosotros que teniendo sed, viniera a Cristo. Y dice, el que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y aclara el Evangelio de Juan. Y esto dijo Cristo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Cristo. Y esto dijo Cristo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba en él, por el cual y mediante el cual se estaban haciendo todas esas señales y todos esos prodigios. Ese mismo Espíritu estaría en nosotros. De nuestro interior brotarían ríos de agua viva. Y Cristo dijo esto del Espíritu Santo que habríamos de recibir los que creyéramos en Él. Efesios capítulo número 1. Versículo número 13. El que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo el Señor del Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. Verso 13, Efesios capítulo número 1. Porque nosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, ese mensaje que un día escuchamos, que Cristo murió por nosotros, que siendo nosotros pecadores y teniendo la culpa encima, Cristo llevó toda la culpa, y que el castigo que nosotros merecíamos, Cristo llevó todo ese castigo. Habiendo nosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, habiendo creído esa palabra de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento cuando le dices en esa humilde oración, Señor, perdóname, Señor, gracias por morir por mí, Señor, ven a mi corazón. En ese momento el Espíritu Santo desciende y así conforme a su palabra, habiendo escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de paz, somos sellados, recibimos en nuestro corazón el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu Santo que estaba sobre Cristo y con el cual en esa plenitud se estaban haciendo todos esos milagros y todas esas señales. Y siendo el Espíritu Santo una persona, la misma persona en Cristo, la misma persona en aquellos que recibimos a Cristo, el mismo
Espíritu Santo. Fuimos sellados habiendo creído en ese Evangelio de la paz, Evangelio de nuestra salvación. Habiendo creído en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Dice ahora, ¿no sabes que ahora después de haber creído en Cristo, no sabes que ahora eres templo de Dios? ¿Que no sabes que ahora eres casa de Dios? Que ahora tu persona es templo, casa del Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Si conociéramos qué es lo que está morando dentro de nosotros, si conociéramos el poder, la gracia, la bendición que ahora ha sido derramada abundantemente en nuestros corazones, ¿qué acaso ignoramos? ¿No sabemos qué es lo que está viviendo ahora en nuestro corazón? Ahora que hemos creído, hemos recibido a Cristo, si conociéramos ese poder, esa gloria que está morando en nosotros. Primera de Corintios, ahí donde estamos, pero brincamos al capítulo 6, verso 19. ¿Acaso ignoramos? ¿Acaso ignoramos que no sabemos lo que ahora somos? ¿Acaso ignoramos que nuestro cuerpo ahora, habiendo creído ese evangelio, habiendo recibido a Cristo en el corazón, acaso ignoramos que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu de Dios, templo del Espíritu Santo? Si conociéramos, si entendiéramos lo que es y que hemos recibido y que ahora mora en nuestro corazón, si pudiéramos captar y entender la plenitud, lo que es esa nueva persona que está habitando en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Si pudiéramos entender ahora, ¿cómo responderíamos si el Señor te dijera, no tiene necesidad toda esta multitud de irse? No tiene necesidad. Esta multitud ustedes mismos la pueden alimentar. Si conociéramos el poder que está morando en nosotros ahora en este momento, ¿de qué manera responderíamos al Señor? Juan capítulo 14, verso 12. Si conociéramos y entendiéramos lo que habita en nuestro corazón, podríamos entender con toda claridad lo que Cristo les dijo en este pasaje. Juan 14, 12. De cierto les digo. Es importante que aclaremos estas primeras palabras. Así como cuando nosotros decimos, en serio, en verdad, mira, esto es en serio, te lo digo porque es la mera verdad. No había una forma en el lenguaje que utilizaban los judíos para afirmar la veracidad de algo que decirlo como lo está diciendo en este momento el Señor Jesús. De cierto te digo, no había una afirmación para dar mayor seguridad a la veracidad de estas palabras. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. De cierto te digo, pon tu nombre. En este espacio, pon tu nombre. De cierto te digo, a ti, pon tu nombre, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. Igualmente las hará. No tienen necesidad de irse. Pon tu nombre, Juan.
Pedro, Raúl, Moisés, pon tu nombre. María, Raquito, Reina, Ali, pon tu nombre, Patricia. No tiene necesidad de irse. Denles ustedes de comer, porque de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. Y no terminó ahí la palabra de Cristo. Aún mayores obras hará. Aún mayores obras hará. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo el Señor del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. ¿Acaso ignoramos ahora que habiendo escuchado y habiendo creído el Evangelio de nuestra salvación, habiendo entregado nuestra vida a Cristo, habiéndole recibido en nuestro corazón, ahora ignoramos que somos casa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, ahora ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y empieza el Señor Jesucristo a hablar del Espíritu Santo. Yo voy al Padre, no los voy a dejar solos. Enviaré a otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu Santo. ¿Acaso ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros? Y muchos podríamos contestar no. Pero ¿acaso estamos ignorantes de todo lo que ese Espíritu Santo puede hacer? De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y les conviene, versículo 7, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, les conviene que yo me vaya. Te conviene a ti, al creyente le conviene que Cristo hubiera partido. Porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Pero si yo me voy, como ya ha partido, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, estará en ustedes y mayores obras hará. Mayores obras hará que las que han visto hasta este momento. Ah, Señor, ten misericordia, abre nuestros ojos y que podamos ver que juntamente con tu gracia por medio de Cristo, esa gracia por la cual tenemos nuestra salvación, que podamos entender que juntamente hay otro regalo, el Espíritu Santo que es derramado abundantemente en nuestro corazón. Abre nuestros ojos para poder entender qué cosa, quién es el que está habitando y cuál es en toda su extensión la plenitud de lo que ahora está habitando en nuestro corazón a todos aquellos que hemos creído. Si conociéramos ese don de Dios, responderíamos de una manera muy diferente si el Señor nos dijera: alimenta a toda esta multitud. No tiene necesidad de irse porque el Espíritu Santo está habitando y morando en toda su plenitud en tu corazón.